Hola y bienvenidos a un nuevo episodio donde exploramos diferentes síntomas crónicos y diferentes maneras de afrontarlos. Hoy hablamos de neuralgia o dolor nervioso, un dolor que sigue la ruta de un nervio en una parte específica del cuerpo y afecta la calidad de vida de muchas personas. Neuralgia de trigémino y neuralgia occipital, también llamada neuralgia de Arnold, es decir, en la cabeza, son los tipos de neuralgia que más afectan a la población. Sin embargo, hay neuralgias que atacan a otras partes del cuerpo, como por ejemplo neuralgia intercostal. Nosotras sufrimos de varias enfermedades y síntomas crónicos y conseguimos eliminarlos de manera natural siguiendo la información médico-medium. Después de años de búsqueda de respuestas en el sistema médico y sin resultados. Y eso mismo le pasó a millones de personas en todo el mundo que consiguieron recuperarse de una larga lista de enfermedades crónicas gracias a esta información. Aparte de la neuralgia del trigémino, experimentamos el dolor en el cuello, el hombro y el dolor en los omóplatos, por ejemplo. Petra y yo somos dietistas y siempre éramos conscientes, ¿no?, de que una alimentación saludable influye en nuestra salud, pero no nos imaginábamos todo lo que podíamos conseguir hasta que aplicamos esta información en nuestras vidas. Contaremos nuestra experiencia antes y después de descubrir estos libros, que son los más vendidos en el ámbito de la salud a nivel mundial. De hecho, toda la información en este episodio está basada en dichos libros, excepto la primera parte donde veremos cómo afronta la neuralgia el sistema médico convencional para después poder compararlo con la información médica avanzada de médico medium. Bueno, empezamos con la ciencia, como tú dices. Eh, Ellos nos explican que la neuralgia es una afección frecuente que afecta uno o varias vías nerviosas que pueden presentar inflamación, irritación, compresión u otro tipo de lesión. Se conoce también como dolor neuropático o dolor nervioso. Tal vez lo conocéis, pero es un dolor agudo que puede ser corto o persistente, leve o grave, dependiendo de la gravedad de la lesión. La ciencia ha definido diferentes tipos de neuralgia que ha nombrado según el nervio al que afecta. Y aquí ahora brevemente os vamos a comentar los más comunes. Tenemos la neuralgia del trigémino, que es la más común. Afecta al nervio trigémino y presenta dolor en los costados de la cara, mejillas, labios, encías, ojos, frente o mandíbula. Luego está la neuralgia occipital y esta afecta a los nervios occipitales que se encuentran en la parte posterior aquí, del cráneo. Las personas sienten dolor agudo, pulsátil y mucha sensibilidad en la parte posterior del cuero cabello, perdón. Los síntomas los podemos sentir en uno o ambos lados del cráneo. También está la neuralgia del glosofaringeo. Se caracteriza por dolor en la boca, la base de la lengua, garganta, amígdalas o incluso el oído. Son zonas inervadas por el nervio glosofaríngeo. Por último, la neuralgia del nervio intermedio. Esa puede afectar al conducto auditivo y la parte posterior y superior del cuero cabelludo. También mencionan, aparte de estas neuralgias de la cabeza, también es común sufrir de neuralgia periférica, que quiere decir que se afecta a las extremidades del cuerpo. Y luego la neuralgia intercostal, es decir, dolor debajo de las costillas, el pecho y otras zonas del tórax. El tratamiento convencional puede consistir en medicación, pero en muchos casos procedimientos quirúrgicos. Y es cuando la medicación por sí sola pues, no resuelve el problema. Aparte de los analgésicos y antiepilépticos, es posible que el profesional médico tenga que prescribir
antidepresivos, porque una neuralgia crónica dolorosa también puede afectar a nuestra salud mental. Sí, vamos a ver qué causa la neuralgia según la ciencia médica. Para empezar, la ciencia reconoce que en muchos casos no se conocen las causas, por eso hablan más bien de factores que según su observación pueden contribuir a la lesión nerviosa que causa ese dolor llamado neuralgia. La primera es bastante obvia, la existencia de una compresión del nervio, lesión física o daño nervioso durante una cirugía, por ejemplo. El segundo factor son los medicamentos, porque ciertos fármacos pueden causar irritación nerviosa. Hasta aquí todo claro. Otra causa que se menciona son afecciones médicas que tiene la persona afectada. Por ejemplo, la enfermedad renal crónica o los problemas vasculares. Esto es lo que no nos convence del todo, porque decir que otra enfermedad es la causa de un síntoma que sufrimos, pues no es una explicación. Seguimos sin solución. Si tengo neuralgia porque tengo enfermedad renal crónica, quiero saber qué es lo que me causa esa enfermedad renal. Estas son las preguntas a las que la ciencia todavía no tiene respuestas y sin embargo los libros de médico medium sí las tienen. La esclerosis múltiple es otro ejemplo que nos da la ciencia como posible causa porque puede dañar la vaina de mielina que recubre los nervios, lo que desencadena el dolor. Ok, ¿por qué se daña la mielina de los nervios, no? Decir que es por la esclerosis múltiple es simplemente ponerle un nombre a un conjunto de problemas de salud neurológicos que tiene la persona. Pero eso no explica ni soluciona nada y la persona sigue con dolor. Médico Medium sí explica qué exactamente causa la esclerosis múltiple y qué se puede hacer. Además, hace poco la ciencia ha demostrado a nivel científico que la información médico medium sobre la esclerosis múltiple es correcta. Esto es muy importante porque va pasando cada vez más con diferentes enfermedades que la ciencia comprueba la veracidad de la información médico medium. Lo que también ha concluido la ciencia es que el virus herpes zóster o culebrilla está relacionado con la neuralgia postherpética. Y esto, según médico medium, se debe a que en estos casos se trata de una variedad del virus herpes zóster que provoca un sarpullido en la piel. Sin embargo, como veremos ahora, hay muchas variedades de este virus que no presentan ningún síntoma en la piel y por tanto la ciencia no está relacionando los síntomas de esas personas con ningún virus. Y hay mucha gente que por ello sufre sin respuestas. Ahora veremos qué podemos aprender de esta información médico medium y cómo esto nos ha ayudado a nosotras a deshacernos de la neuralgia crónica en diferentes partes del cuerpo. Pues muy bien. Médico Medium explica que un nervio puede sufrir daño por una lesión física de origen externo, como nos ha explicado Mariana. Pero sin embargo, la mayoría de los casos de neuralgia tienen una causa interna y siguen siendo un misterio para la investigación médica y la ciencia. Y de esto vamos a hablar ahora. Si no hemos tenido ninguna lesión física, entonces el dolor de neuralgia es causado por el daño que le provoca al nervio 1, 2 o una combinación de tres virus. Puede ser el virus de herpes simple tipo 1 o 2, el virus Epstein-Barr o el virus de la culebrilla, el herpes zoster, como has nombrado. Médico Medio me explica que la ciencia médica desconoce que el herpes simple o el virus Epstein-Barr pueden causar neuralgia. Es por ello que hay tantos casos donde los profesionales médicos desconocen la causa. Y aquí la otra confusión científica que mencionamos anteriormente, según la información médico medium, no es necesario haber experimentado una erupción de herpes zóster para tener la culebrilla. Pocas personas lo saben. Existen más de 30 variaciones del virus
muchos de los cuales no presentan erupciones, y estas mutaciones siguen aumentando, desgraciadamente. Algunas cepas de colibrí causan picazón intenso, dolor punzante, pulsátil o ardor. A su vez, ciertos tipos del virus Epstein-Barr pueden causar picazón periférico, dolor migratorio, hormigueo, entumecimiento y ardor. Por otro lado, diferentes variantes del virus herpes simple, tipo 1 o 2, pueden causar dolor constante, ardor, palpitaciones u hormigueo. La mayoría de las personas que contraen uno, dos o tres de estos virus sufren de neuralgia severa, que puede manifestarse en cualquier parte del cuerpo en cualquier momento, especialmente si tenemos un sistema inmune que está debilitado por otros factores. Médico Medium nos indica también que la neuralgia con predominio de herpes zóster suele manifestarse en las caderas, la espalda, las piernas, los pies y los hombros. La neuralgia occipital se produce cuando el herpes zóster o el virus herpes simple tipo 1 o 2 es el predominante y afecta a los nervios de la nuca, la parte posterior o lateral de la cabeza y la cara. En muchos casos, el herpes zóster se localiza en la zona del hombro y el cuello, liberando neurotoxinas que afectan a los nervios de la nuca, los nervios frénico y facial, aunque el virus Epstein-Barr también puede influir en algunos de estos mismos síntomas, por lo que muchas veces puede resultar confuso. La neuralgia con predominio de virus Epstein-Barr suele aparecer en los brazos, las manos, la espalda, el pecho y el cuello. Sí, Médico Medio me explica que realmente lo más confuso de la neuralgia es que debido a las diferentes cepas virales y además diferentes combinaciones de estos virus, existe una gran variedad de síntomas. Si solo miramos la neuralgia más común, la neuralgia del trigémino, vemos que se puede manifestar como dolor en un lado de la cara que impide dormir, ardor en la lengua y la boca, dolores punzantes en los oídos, hormigueo constante en un lado de la cara, debilidad en un lado de la cabeza, ardor en un lado de la cabeza, ardor en la mandíbula, ardor en las encías, ardor en la lengua, en un lado de las encías, en la parte superior de las encías, dolor en la parte posterior de los huesos de la mandíbula o incluso una combinación de estos síntomas. Y también se puede presentar dolor agudo en la mandíbula como un dolor de muelas, sensibilidad dental al frío y al calor. Mm. También puede afectar los ojos, causar dolor ocular, impedir incluso abrir los ojos, obligar a entrecerrar los ojos, dificultar la visión, puede provocar incluso la pérdida de un ojo. Un amigo mío estuvo a punto de perder la visión y como era piloto Bueno, le daba mucho miedo porque en ese caso no podía seguir trabajando. Son cosas muy serias y por eso nos parece importante difundirlo para que nos podamos proteger. Debido a la gran variedad de síntomas, como vemos, es común que una persona reciba muchos diagnósticos también, desde neuropatía hasta fibromialgia, según Médico Medium, dependiendo del profesional médico. Médico Medio me explica que la neuralgia del trigémino, por ejemplo, está causada por una cepa de herpes zóster que no produce erupción cutánea, de la que hablaba Petra antes. Los metales pesados, tóxicos, junto con ciertos alimentos problemáticos, son algunos de los factores que alimentan a esta cepa del virus. Y al alimentarse, el virus excreta neurotoxinas que causan diversos síntomas y afecciones neurológicas. En el caso de la neuralgia del trigémino, el virus del herpes zóster se aloja en el hígado, donde se desarrolla gracias a una abundancia de alimentos que el hígado va guardando, ¿no? mm, Como un buen órgano eh,
de filtración, nuestro gran filtro. Cuando el hígado ya está muy cansado e incapaz de controlar todos los patógenos que contraemos, el virus sale del hígado y suele ascender hasta la mandíbula, llegando a las zonas donde se encuentran los nervios trigémino, frénico y vago, donde excreta estas neurotoxinas que son alergénicas para los nervios, causando irritación y dolor. Cuéntanos, Petra, cómo ha sido eso para ti. Me veo reflejada en muchos síntomas que has mencionado. Em, y en su día, cuando empecé a notar diferentes síntomas, aún no conocía la información de Medical Medium, entonces era una situación que me causaba mucho estrés y mucho miedo realmente, porque son síntomas tan raros y no entiendes por qué, porque en mi caso era que no tenía lesiones. Para empezar, por ejemplo, yo tenía mucha tensión siempre en el cuello hacia el hombro de la mano izquierda del cuerpo, pero muchísimo dolor. Entonces me tocaba constantemente aquí y estaba duro porque es otra cosa que pasa cuando los nervios están inflamados, afecta a la postura y a la posición de la musculatura también, contrae. Entonces andaba siempre con meses y meses y meses con este dolor aquí. Vale, esto solo era doloroso y la verdad es que no fue al médico porque eh, en aquel tiempo ya con tantos síntomas solo iba al médico cuando estaba realmente preocupada por mi vida o por pues, cosas mayores o si pasaba algo en el ojo. Y también tenía dolor en el ojo izquierdo. Em, y era un dolor agudo y como la sensación de tensión de tener el ojo como que explotara. Era muy desagradable. Y así, con este dolor, sí que fui al oculista porque me preocupaba a ver qué pasaba allí. Y lo que él encontró era que la tensión la tenía un poco alta, pero en el rango completamente normal y no había nada. Y me dijo, pues tú tienes neuralgia. Digo, ¿y qué es eso? Pues que te duele el ojo, hay una inflamación en los nervios. Digo, ¿y por qué? Pues no sabemos por qué pasa esto, me dijo. Y me recetó medicamentos para el dolor y em, sí, pero como era puntualmente, no era constantemente meses y meses como este dolor, pues no veía la necesidad de tomarlo, pero solo quería mencionar que sí fui al médico y me comprobó el ojo que estaba todo bien. Eso sí que me asustaba bastante. Incluso por la noche a veces me despertaba con un dolor en este ojo y no entendía qué me pasaba. Luego, habías mencionado el dolor que puedes tener pues yo notaba en los dientes, como si tuviera caries, un dolor así, simplemente una sensibilidad a veces al calor, al frío o sin nada, simplemente me despertaba con dolor y pues fui a la dentista, miró todo y no encontró ninguna caries, ninguna inflamación, nada, todo completamente normal. Haciendo radiografías, porque te preocupa, ¿no? Puede ser que haya algo. Y todo salió pues normal. Entonces te preguntas, pues, ¿qué está pasando en mi cuerpo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no hay respuestas? ¿Qué más va a pasar? Es una cosa que me dejó bastante intranquila hasta por fin descubrir los libros de Anthony William y leer esta información diciendo, mira, probablemente tengo el virus zóster, el herpes, sin erupción, porque nunca en mi vida he tenido ninguna erupción de tipo virus zóster. Es completamente, soy libre de eso, no me ha pasado. O a lo mejor son virus Epstein-Barr, al menos sabía ya, digo, madre mía, es de origen viral. Y para mí es flipante realmente, em, sabiendo lo que sabemos ahora ya hay tantos años, que hay tantas personas que no saben aún que hay una carga viral detrás muchas veces de la neuralgia. Entonces, a mí me abrió los ojos
me dio mucha libertad. Sí, sí, es que están los virus realmente, ¿no? Como nos cuenta Médico Medium, están detrás de muchos tipos de dolor. Y dicen que la neuralgia del trigémino es uno de los peores dolores. Así que me alegro mucho de que hayas podido dejar eso atrás. Yo en esa zona lo que tenía era sensibilidad en los dientes, Mm. muchísima sensibilidad. No podía tener la boca abierta, ¿no? Así como así, más de un par de segundos, porque solo El aire. sí, solo del contacto del aire me empezaban a doler los dientes. Incluso en verano, que no hacía frío ni nada, tan sensibles estaban. Ni hablar de tocar, ¿no? Ciertos puntos donde se juntan las encías, ¿no? Y los dientes, por ejemplo, lloraba de dolor. Y durante Oh, unos años, sí, durante unos años no podía hacerme una limpieza de boca en el dentista. Así que sí, estoy muy contenta de que no me vuelva a pasar. Y después tenía dolor en la espalda, mm. entre los omóplatos, ¿no? Y me aparecía cada vez que estaba de pie más de 15 20 minutos. Y a veces me tenía que tumbar porque era muy incómodo y muy doloroso. Y si alguien se pregunta qué tiene que ver, ¿no? Ahora el dolor de omóplatos con la sensibilidad de los dientes, es porque ambos están causados por el mismo virus, el herpes zóster, según Médico Medium, ¿no? Que a lo mejor para alguien que escucha esta información por primera vez Ya. no tiene nada que ver, ¿no? Para una cosa vamos al dentista, para otra cosa al traumatólogo. Sí, sí, para nosotros es tan normal, por supuesto, es eso, ¿no? Y otra persona que no lo conoce dice, Claro. ¿de qué están hablando, por favor? Que vayan al médico estas dos. Ah, sí, 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 no os preocupéis, hemos ido a muchos Sí. médicos, muchos especialistas. Sí, también tuve dolores, sí, dolores de caderas, dolores fuertes en las caderas. Otro sitio típico, ¿no? Que suele atacar el herpes zóster, me costaba levantarme, como a las abuelas que necesitan un minutito Para a levantarse colocarse. de la silla. Sí. O agarrarse a algo, ¿no? Que vemos a veces a las abuelitas agarrarse a algo cuando se levantan de la silla. Así estaba yo, con 20 y pico años. Oh, Horrible. Y también tuve dolores en las rodillas, aunque en este caso se trataba del virus Epstein-Barr, ¿no? Pero bueno, no hace falta saber qué virus exactamente está detrás de cada dolor, ¿no? Según la información médico medium, porque las herramientas que nos ayudaron a nosotras y a tantas otras personas son las mismas para todos los virus. Es verdad que hay ciertos alimentos que, digamos, recomendados para atacar un virus específico, pero eso no significa que no vayan a servir en el caso de otros virus. exactamente, sí. Quería añadir de que sobre todo lo del hombro, me seguía pasando después de haber empezado la alimentación de Medical Medium. Y lo que era súper curioso es que cuando había pasado por un momento de estrés intenso, este momento que estamos sudando y sacamos adrenalina y estamos, ¿no? Estamos fuera de nosotros, yo diría si no era el mismo día, era el día siguiente, empezaba a tener este dolor. Y Sí. es tan interesante, ¿no? Como también mencionamos de lo que se alimenta estos virus, también nuestra propia adrenalina es capaz de darle alimento a los virus. Pero era, y sigue siendo, so, si hay mucho estrés, pues a lo mejor me pasa, ¿no? Es impresionante la rapidez con lo que ataca entonces, pero lo bueno es que ahora sé qué puedo hacer cuando, incluso antes de que me duela, digo, hoy ha sido un día súper estresante, necesito, ¿no? Usar un poco de más de cuidados, más de las recomendaciones de Anthony, sobre todo los suplementos, en estos momentos uso más, o simplemente cuidarme más con líquidos y más zumo de apio, de las cosas que vamos a hablar ahora.
Totalmente, eso es un punto muy, muy importante. A mí, por ejemplo, ese dolor en el cuello me pasaba mucho cuando estaba estresada. Y era siempre, ¿no? Al final el médico te dice, esto es por ansiedad, ¿no? Y sigue habiendo gente, sé, porque hablo con muchos clientes que me dicen, es que me han dicho que tengo el dolor de cervicales por ansiedad. Eh, y claro, es cierto, ¿no? Al final es verdad. Pero claro, nunca nos explican cómo algo abstracto, algo tan abstracto como estrés, se manifiesta en algo físico Totalmente. como un dolor de cervicales, un dolor de cuello, ¿no? ¿Cómo pasa? O sea, ¿cómo se materializa? ¿No? Yo Totalmente. creo que nos merecemos una explicación, ¿no? Por Sí, parte de la medicina. Y eso es justo lo que nos ofrece Anthony. Nos explica, ¿no? Que es como tú totalmente. dijiste. Son los virus que contraemos que se van alimentando de la adrenalina, de las... Totalmente. Lo triste es, Mariana, que estamos tan acostumbrados que el médico nos diga cosas que no tiene sentido evidente, pero estamos acostumbrados, pues esto es la respuesta, es el estrés, es la ansiedad y por eso tienes este dolor. Y estamos acostumbrados a tragárnoslo porque no hay más, no viene más del médico, porque no lo sabe, si no nos ayudaría Claro, más, porque él no lo exacto. sabe. Algunos ex- ya, cada vez más médicos lo saben, pero vamos mm, a echar años en que nuestro médico de cabecera a lo mejor nos pueda dar esta información. exacto. Eh, sí, y otra cosa que también es curioso que menciona Anthony es cuando tienes un poco lesión en unos nervios por ataques virales o también por lesiones externas, estos virus son muy sabios. Saben detectar zonas, partes dañadas, delicadas y van allí directo. No pueden buscarse un sitio nuevo, no, van a la zona que ya está afectada. Por eso también la rapidez creo que podemos ver en los síntomas. Sí, exacto, porque saben, son unos virus muy inteligentes, saben interpretar las señales que manda al final el cuerpo, ¿no? Exacto. Cuando desde esa zona afectada y los saben leer, ¿no? Entonces es súper interesante toda esta información. A mí, la primera vez que lo leí, me quedé impresionada, de verdad. Yo creo que todo el mundo que tiene algún problema de salud debería leerse estos libros porque la verdad que es información que no es agradable, pero al final es muy, digamos, muy útil y nos empodera, ¿no? Como dijiste, ya tenemos las herramientas de las que vamos a hablar ahora, que son las que a nosotras nos han ayudado y estamos seguros de que si a vosotros también nos interesa, no habéis podido encontrar una solución a través del sistema médico, pues lo que queremos que sepáis es que hay otras opciones y que no hay que rendirse. Bueno, primero, como siempre, hablamos de las herramientas que nos indica Médico Medium para dejar de alimentar al virus. Tanto si es el virus Epstein-Barr como si es el herpes zóster o cualquier otro virus que menciona como un posible causante, esto aplica a todos, porque todos se alimentan y se hacen fuertes comiendo los mismos alimentos, que llamamos los alimentos problemáticos. Entre los más importantes están los lácteos, el gluten y el huevo. Y te recomendamos ver el episodio completo sobre los alimentos inflamatorios que causan enfermedades crónicas según la información de Médico Medio. Y como mencionamos antes, estos virus también se alimentan de los metales pesados que encuentran en la comida, en los cosméticos, en la perfumería, los productos de limpieza, etcétera, etcétera. De hecho, estos metales pesados son los que hacen que el virus mute y se convierta en una cepa cada vez más agresiva. Ya. Es tan importante es eliminar estos productos de nuestras vidas. Por lo tanto, evitar los metales pesados y hacer la limpieza de metales pesados. Podéis aprender más sobre ella en el episodio que dedicamos a la limpieza de metales pesados.
Vale, como herramientas de alimentación, pues Anthony menciona en primer lugar el zumo de apio. El zumo de apio descompone las membranas celulares de los virus que producen las neurotoxinas. ¡Wow! Y eso provoca, pues hemos escuchado que provocan el dolor nervioso. El zumo de apio neutraliza las neurotoxinas y aporta las sales minerales que necesita el sistema nervioso, tanto que muchas veces tenemos un déficit en ellas, un déficit muy grande. Médico Medium recomienda ir aumentando paulatinamente la cantidad según las instrucciones en sus libros. Luego tenemos la patata que recomienda. La patata tiene una alta biodisponibilidad de L-lisina, un aminoácido que ayuda a combatir el virus del herpes zóster, por ejemplo, pero también del virus Epstein-Barr. Está el cilantro, que se pega a las neurotoxinas producidas por el virus y las va eliminando del cuerpo. De esta manera nos ayuda también a mejorar otros síntomas provocados por esas mismas neurotoxinas de las que tanto habla Medical Medium, que por ejemplo puede ser la ansiedad y la fatiga crónica. Anthony William recomienda algunas infusiones, por ejemplo, la infusión de hoja de gordo lobo, propóleo, la melisa, raíz de regaliz y la uña de gato. Y sobre la uña de gato tenemos un episodio si queréis saber más. Luego también está el hongo chaga, que es muy eficaz. La cúrcuma es esencial para bajar esta inflamación y la alga espirulina. Gracias, Petra. Médico Medium también menciona que a algunas personas les va bien aplicar frío y calor en la zona afectada mientras estamos trabajando en debilitar el virus con estos alimentos antivirales. No sé si tú lo probaste, Petra, lo del frío y calor. No, nunca, nunca, porque esto sería parar en mi día y es una cosa que tengo una gran falta, un gran fallo que intento no parar, pero a lo mejor estaría bien explicárselo porque me parece un pelín complicado porque son dos cosas que hay que hacer. Sí, exacto, sí. Igual hacemos un vídeo corto Ya, sobre estaría esto. muy bien. Sí, sí, yo tampoco lo llegué a probar cuando estaba con los síntomas, pero muchos de mis clientes me comentan que les ayuda, así que Funciona. es, es- es algo muy útil. Y si aparte del dolor alguien experimenta hormigueo, tenemos un episodio entero sobre los hormigueos que recomendamos ver también. Quería mencionar una cosa más o agregar algo que es, has mencionado que por culpa de los metales pesados que tenemos desgraciadamente en el cuerpo, que están en el ambiente, que están por todo, es muy difícil evitarlos, solo podemos limpiarlos, desintoxicarnos de ellos, crea mutaciones cada vez más agresivas, ¿no? Quiere decir que, creo que tú también nos hemos dado cuenta que con los años cada vez hay más personas que tardan más en reducir los síntomas neurológicos. Pueden ser, no es para todo el mundo, pero no para alguien que lo escuche, a lo mejor y que lo haya probado ya, puede ser un camino un poco más largo porque los nervios para que se recuperan de estas toxinas tan agresivas puede pasar más tiempo para, Sí. para que no se desesperan las personas. Es algo bastante común. Sí, totalmente. Esto es importante saberlo. Cualquier síntoma neurológico, al final, médico medium nos dice que tenemos que tener mucha paciencia con ellos porque incluso una vez que hayamos limpiado el cuerpo de esa carga viral que teníamos, el sistema nervioso necesita tiempo adicional para recuperarse y puede tardar años. Así que hay que tener mucha, mucha paciencia, pero merece la pena, porque al final se ven los resultados. Nosotras los hemos visto. Sí, totalmente. Pues esperamos que esta información os dé esperanza y tranquilidad de que una vida sin dolor es posible. Y si alguien tiene dudas de cómo lo hicimos, Petra y yo, quiere preguntar algo relacionado con su situación personal, eh, Petra y yo ofrecemos consultas privadas donde resolvemos este tipo de dudas.
Gracias por escucharnos y hasta la próxima. Muchas gracias.